Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de los cuidados que requiere la planta olla carnosa o flor de cera. Para empezar, deciros que son plantas epífitas. Desarrollan raíces aéreas, mirad por ejemplo, a ver si se ve. Estos puntitos de aquí está desarrollando raíces. Las plantas epífitas absorben sus nutrientes a través del medio. Entonces, esta, por ejemplo, absorbería los nutrientes a través de las hojas y de las raíces aéreas, aparte de las raíces. Las ollas son consideradas semisuculentas debido a sus hojas carnosas. Depende de la variedad, habrá hojas que sean más gruesas, otras que sean más finitas, pero por norma general las tienen gorditas, de ahí el nombre olla carnosa. Son consideradas semisuculentas, pero no nos tenemos que equivocar con las suculentas en sí, los cactus. Tenemos que pensar que las suculentas están acostumbradas a climas desérticos. Las ollas, en cambio, su, su ambiente natural son climas tropicales, por lo que están acostumbradas a temporadas de monzones de lluvia y cortos periodos de sequía. Muy importante esto, no confundirlas entre sí. Entonces, no requiere los mismos cuidados que una suculenta. Al estar acostumbrada a los monzones, necesitan mucha humedad. Esta se puede generar de varias formas, pero lo más práctico, lo más rápido, es con un pulverizador pulverizarlas con mucha frecuencia, para que no les falte esa humedad que ellas necesitan. Las temperaturas de su hábitat natural rondan más o menos los 20 grados, 20, 21, por lo que tenemos que intentar recrear ese ambiente en casa siempre. No es recomendable en invierno, por ejemplo, tenerlas en la terraza. No es recomendable, no que no se pueda hacer. O sea, por debajo de los 10 grados centígrados estas plantas sufren, no les gusta, les gustan más los climas templados. Entonces, es aconsejable, si las tenéis afuera, cuando llega el frío, pasarlas a interior. Y cuando llegue la primavera, pues las podéis volver a sacar a la terraza o seguir teniéndolas en el interior, ya depende de cada uno. Por norma general son de cultivo fácil, siempre y cuando tengamos unos puntos presentes. La olla carnosa, por ejemplo, es de crecimiento rápido, pero hay otras ollas, por ejemplo esta de aquí, la obovata, es de crecimiento lento, o la Kerry. Esta de aquí, que tiene forma de corazón, es la olla Kerry. Estas tienen el crecimiento muy lento. Yo lo que veo es que estas, por ejemplo, las que os acabo de mencionar, tienen las hojas como más gordas. Yo creo que al acumular más nutrientes en las hojas no crecen tanto. Estas sí se comparan más con las suculentas en ese sentido. Muy importante, las raíces de las ollas les gusta desarrollarse cuando se encuentran apretadas. Por lo tanto, es recomendable ponerlas en macetas pequeñas e irlas trasplantando a unas macetas un poquito más grandes cuando veáis que salen las raíces por los agujeros de drenaje, están mucho en la parte de arriba, pero si no salen las raíces, es mejor dejarlas donde están y tranquilas. Ellas van a desarrollarse mejor con las raíces apretadas. El drenaje de la maceta tiene que ser muy bueno. Recordamos que son plantas epífitas, por lo tanto están acostumbradas a tener las raíces en el aire. Sus macetas, es recomendable tener macetas de barro, terracota, ya que transpiran mucho mejor y permite antes llegar el oxígeno a las raíces. En este caso yo tengo muchas. Entonces yo uso macetas de plástico, que son más económicas. Y os puedo decir un par de truquillos para estas macetas. Lo primero, como veis, tengo un soldador de estaño que lo compré en un bazar muy baratito. Con el soldador le hice varios agujeros de drenaje a la maceta. Esto va a permitir que el oxígeno llegue antes a las raíces. Otra cosita, cuando regamos la maceta, antes, después, estas macetas lo bueno que tienen es que se aplastan con facilidad.
Entonces vamos a crear bolsas de aire en el interior del sustrato. Y otro truquillo, a lo mejor esta maceta es muy pequeña, pero para otras macetas a lo mejor más grandes, los palitos. Ya pueden ser de brochetas, este por ejemplo de aquí es un palito chino, o este de aquí es uno de los ambientadores que tenemos de varillas en casa. Evidentemente este ya está usado, este no valdría, ¿vale? Pero cuando compréis un ambientador de esos podéis separar una o dos varillas, simplemente sería meter el palito para adentro, entonces volveríamos a crear bolsas de aire que las vienen muy bien. Muy importante tener en cuenta que las ollas odian el suelo obstruido, por lo tanto el sustrato tiene que ser de mucho drenaje. No les pongáis solo un sustrato de suculentas, por ejemplo, no les viene bien porque ese sustrato se compacta, no las deja respirar. Lo mejor es ponerlas en un sustrato con carbón vegetal, con vermiculita. Si queréis ver cómo se hace este tipo de sustrato, hay un vídeo en mi canal, podéis echarle un ojo. Vamos a hablar ahora de los riegos. Tened en cuenta que son muy sensibles al exceso de riego. Lo ideal es siempre, cuando les toca regar, regar en profundidad, que el agua salga por los agujeros de drenaje, pero que nunca se quede estancada. Las raíces es muy fácil que se pudran si están en mucho tiempo en contacto con la humedad. Menos es más cuando se trata de regar. Mi consejo, meted el dedito para adentro. Si comprobáis que el sustrato está seco o casi seco, sí podéis regar. Si comprobáis que al meter el dedo el sustrato sigue húmedo, es mejor dejarlas. Ante la duda de los riegos, es mejor no regarlas. ¿Está húmedo o no está húmedo? No os la juguéis, mejor no regáis. Están acostumbradas a temporadas de sequía, por lo que no va a haber problema. Otro momento en el que sí podéis regar, por ejemplo, si tenéis dudas, cuando veáis las hojas que están un poquito arrugadas, entonces ya necesitan agua y ya llegaría el momento de hacerlas el riego. En verano se seca el sustrato antes, por lo que es recomendable a lo mejor un par de veces por semana. Siempre lo que os acabo de decir, comprobar el sustrato por si acaso, pero en verano sí que con el calor se evapora antes la humedad. En cambio en invierno es recomendable regar lo mínimo. Igual que metáis el dedo, que lo notéis un pelín húmedo, mejor dejarlo. En invierno sí que es recomendable que se seque el sustrato. Vamos a hablar ahora de las condiciones que necesitan de sol. En la naturaleza, normalmente, ellas crecen en una ubicación norte, noroeste. Se esconden del sol a la vez que lo buscan, me explico. Necesitan luz muy brillante, pero el sol directo, si es abundante, las quema las hojas. Mira, os enseño, por ejemplo, esta de aquí, me pasé con ella un poquito al sol, y si os fijáis, le han salido quemaduras, o sea, se ha puesto la hoja un poquito rojita y tiene como una mancha marrón seco. Entonces tened cuidado con eso. Esta es que se me pasó. Entonces buscadle una orientación muy brillante en vuestra casa, pero evitad el sol directo. Como mucho, si queréis darle al sol directo, también las vendría bien si es el primero de la mañana o el último de la tarde, que ya no es un sol fuerte, entonces no las quema. Eso al revés, las ayudaría a desarrollarse mejor. Pero ya os digo que siempre y cuando el sol sea muy flojito. También lo que podéis hacer es motearlas el sol si tenéis otras plantas o con unas cortinas, pero estad muy atentos a ellas. Si veis que tienen manchas de quemaduras, pues será que necesitan un poquito menos. Lo que sí les viene bien es el irlas girando pues una vez a la semana, una vez al mes, para que tengan un crecimiento medianamente homogéneo por toda la planta, no solo crezcan en la parte frontal, sino que crezca por todos lados. Las viene bien también, sobre todo en invierno, que hay menos sol, las luces de crecimiento.
O sea, en invierno sabemos, aquí por ejemplo en España, a partir de las 6, las 7 de la tarde ya es de noche. Entonces, unas luces de crecimiento las van a ayudar, pero tampoco abuséis de estas luces. No las dejéis toda la noche puestas, está mal. Las plantas también necesitan sus ciclos de oscuridad, respirar por la noche, hacer la fotosíntesis por el día. Entonces, no abuséis tampoco de estas luces. Podéis ponerlas unas horas, pero dejadlas descansar por la noche. Regularmente, limpiadla las hojas. Estas plantas absorben gran parte de sus nutrientes y de la humedad por las hojas. Entonces, si veis que tienen polvo, es recomendable pasarlas un pañito ocasionalmente, cuando vosotros consideréis. Os voy a hablar ahora de los abonos foliares, ¿vale? Estas plantas, al absorber nutrientes a través de las hojas, es muy bueno usar abonos en spray, ya sean comprados o caseros. Si son comprados, seguid siempre las recomendaciones del fabricante, y si son caseros, tened cuidado de no pasaros con el abono. Un exceso de abono puede quemar la planta, pero, pero bueno, ya os digo que las viene muy bien que ocasionalmente las pulvericéis con algún abono. Van a agradecerlo muchísimo. Estas plantas agradecen también que las pongan de vez en cuando cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo trituradas o incluso en abono, ya sea foliar o en el sustrato, tiene calcio, tiene fósforo, tiene nitrógeno, por lo que las va a ayudar mucho a desarrollarse en buenas condiciones. También les ayuda mucho a crecer un abono orgánico, por ejemplo, humus de lombriz. El humus de lombriz, ya sea líquido o en sustrato sólido, les viene genial que se lo pongáis una vez al mes. Las va a ayudar a desarrollarse mucho mejor. Vamos a hablar ahora de la floración de estas plantas. La mayoría florece en primavera-verano. Entonces, para que florezca necesitan luz muy brillante, incluso un poquito de luz solar, ya como os he dicho antes, ya sea la primera de la mañana o la última de la tarde. Por norma general, florecen en verano. Es recomendable unas 4 o 6 semanas antes de que florezcan echarles un abono rico en potasio. Eso les va a ayudar a florecer, a generar tallos florales y a florecer después, y la floración será más abundante. Algunas de ellas, como la lineares por ejemplo, eh, eh, su hábitat natural, ella está en, ella vive en zonas de terreno con alturas, entonces está acostumbrada a los cambios de temperatura por la noche. Es bueno que por el día tenga calorcito, pero que por la noche su temperatura baje. Podéis jugar, por ejemplo, al meterla dentro de casa y el sacarla afuera a la terraza para que tenga esos cambios de temperatura. El trasplante de estas plantas es recomendable hacerlo en primavera, a principios de primavera. Así ella, como va a empezar su época de crecimiento, se va a acostumbrar rápido a la nueva maceta. Otra cosa, las podas. Estas plantas no es necesario podarlas, pero si queréis hacerlo, aprovechad para sacar esquejes. Los esquejes, al menos que tengan 10 centímetros, y si tienen 2 o 3 nudos, mejor, las va a venir muy bien. Lo ideal, si sacáis esquejes, os quiero enseñar, sería hacerlo en perlita. La perlita va a mantener la humedad en el sustrato, podríamos decir. No es recomendable hacerlo en agua, ya que puede pudrir las futuras raíces antes de que nazcan. Entonces, la perlita lo que va a hacer es airear el sustrato, va a permitir a las raíces crecer y tienen humedad para desarrollarse. Muy bueno el método de hacerlo en perlita. Si sacáis esquejes, podéis usar hormonas de enraizamiento, ya sea en líquido o en sólido. Lo que sí tenéis que tener en cuenta que van a necesitar luz, pero nunca pongáis los esquejes en sol directo. Puede dañar a la futura planta. Para que lo sepáis, esta parte de aquí se llama nodo.
Aquí es donde concentran las hormonas de crecimiento. Entonces, si queréis sacar esquejes, es recomendable cortar justo debajo del nodo. Así, esta parte la tendréis en vuestro nuevo esqueje y le ayudará a desarrollar raíces, ya que, como os digo, aquí están concentradas las hormonas de crecimiento. Tened en cuenta también que cuando hacéis esquejes pueden tardar hasta 6 meses en notarse el crecimiento de la planta. Lo primero, ella tiene que desarrollar raíces, por lo que se va a concentrar en hacer un sistema radicular bueno y luego ya se concentrará en crecer. Estas plantas también se las puede hacer esquejes de hojas, pero tened mucho cuidado con eso. Os explico por qué. La más famosa, que la conocéis muchos, es la olla Kerry. La olla Kerry no siempre desarrolla la planta. Para desarrollar la planta es recomendable, cuando hagáis el corte en la hoja, que cojáis un poquito de tallo. Si no, muchas veces lo que hacen estas hojas es desarrollar raíces, pero se quedan así de por vida. Entonces, si cuando la cogéis de la planta madre cogéis un poquito de tallo, la vais a ayudar a generar una nueva planta. Esta, por ejemplo, si os fijáis, a ver si os lo puedo enseñar. No se ve muy bien, pero bueno, si se aprecia. Os fijáis que al final del tallo de la hoja tiene como un pequeño bulbito. Esto lo ha desarrollado con el tiempo, entonces de aquí sí va a crecer una nueva planta. Pero también os digo que la olla Kerry tarda muchísimo. He leído que puede tardar hasta 2 años en dar señales de vida, en el sentido de que crezca una planta. Así que si tenéis una olla Kerry, tener mucha paciencia con ellas. También os comento, para los que os gusta hacer injertos, hay ollas que tienen el crecimiento muy lento. Por ejemplo, la olla Bella, que no la tengo por aquí, la tengo en la perlita. Pero bueno, si tenéis una planta adulta, podéis hacer un injerto de la olla de crecimiento lento en una olla de crecimiento rápido. Es aconsejable, por ejemplo, hacerlo en la olla carnosa, en la olla imperialis, que tiene un crecimiento bastante rápido. Si quisierais hacer el injerto, os explico cómo hacerlo. Si, por ejemplo, quisiéramos injertar otra olla en esta planta, tendríamos que cortar justo encima del nodo, quitarle las hojas y hacerle un corte vertical, no muy grande, pequeño. ¿Cuánto sería más o menos? Un corte vertical, es que depende también un poco de la olla en la que lo queráis hacer, a lo mejor 1 o 2 centímetros, pero bueno, para que os hagáis una idea. En la planta madre nos quedaríamos con lo que es el nodo, la parte de arriba, quitándole las hojas, y en la planta que vayamos a injertar, el vástago, lo cortaríamos al revés, justo por debajo del nodo, y lo injertaríamos. Ya os digo que es un método bueno para las ollas de crecimiento lento. Y esto todo por hoy. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda para cuidar vuestras ollas en casa. Suscribiros al canal y darle a un like, me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.